Cuando te digo que Maduro está todavía en un año 5, es porque no lo va a ser un número 6, como le corresponde en el 2024 hasta su fecha de nacimiento. Una vez que entre en un año 6, el 11-23 del 2024, él está un año, 11-23 del 2025, de cerrar su ciclo. O sea, este ciclo de 9 años, él está para cerrarlo. ¿Cómo lo va a cerrar? Eso es lo que habría que ver. Si esto quiere decir que él, en cuanto llegue a ese año, o sea, que no puede llegar a ese año, o sea, es decir, que él no puede aguantar otro año y 3 meses, porque si él aguanta un año y 3 meses más, va a ser muy complicado que le saquen. El 23 de noviembre del año 2025, él cierra un ciclo. O sea, acuérdate que la numerología va de 1 a 9, entonces, si tú este año Maduro, o sea, tú naces con un número 7, pues al año siguiente vas a ser un número 8, un número 9, un número 10 que equivale a 1, un número 2 al año siguiente, un número 3 al otro año, un número 4 al otro año, un número 5 al otro año, un número 6 en el año 8 y en el año noveno vas a volver a tu número 7. Es para que nos entiendan un poco las personas que nos están viendo. Cuando te digo que Maduro está todavía en un año 5, es porque no lo va a ser un número 6, como le corresponde en el 2024 hasta su fecha de nacimiento. Una vez que entre en un año 6, el 11-23 del 2024, él está un año, 11-23 del 2025, de cerrar su ciclo. O sea, este ciclo de 9 años, él está para cerrarlo. ¿Cómo lo va a cerrar? Eso es lo que habría que ver. Si esto quiere decir que él, en cuanto llegue a ese año, o sea, que no puede llegar a ese año, o sea, es decir, que él no puede aguantar otro año y 3 meses, porque si él aguanta un año y 3 meses más, va a ser muy complicado que le saquen. Si él aguanta ahí un año y 3 meses más, porque vuelve a su ciclo. Y el problema, cuando hemos analizado el número 7, las partes más negativas del 7, que son las que le corresponden a él, se va a hacer incluso mucho más brutal de lo que es. Para ver si Maduro va a estar aquí el 23 de noviembre del año 2025, yo te diría que estos 14 meses van a ser críticos, ver sobre todo la presión intelectual, quien llegue aquí a presidente de los Estados Unidos, la presión que puedan ejercer. Manuel Martínez, ¿cómo estás? Bien, Jesús, ¿tú? Muy bien, aquí sorprendido por todo lo que ha sido, todo este tipo de eventos que han estado pasando en este 2026 y uno de los que más llama la atención, que ratifica mucho de lo que hemos hablado en otros programas, es lo que ha pasado con Venezuela, lo que ha pasado con Maduro, y en aquella ocasión tú hiciste la numerología de Maduro y bien hablabas que decías que él iba a entrar en un periodo a donde precisamente pudiera ser su continuidad o su caída. Manuel, mucha gente nos pregunta cómo es que has llegado tú a esas conclusiones, qué tipo de metodología numérica utilizas y qué nos depara para este 26 o qué le depara a diferentes personajes como Maduro, Venezuela y todos los personajes que están en la política. ¿Qué nos puedes decir de ello? Bueno, mira, de decirte la metodología que yo uso, pues mi metodología es simple. Lo que pasa que
utilizar metodología, pues la puede utilizar todo el mundo. El problema de la numerología es saber interpretarla. Que ahí te digo, hay muy poca gente que yo he conocido que sepa interpretar la numerología. O sea, porque los números, cuando hablábamos del caso de Maduro, que entraba ya en el 7, que era el final de su ciclo para él, y como decía en el programa, o bien no puede pasar de esta fecha, me parece que era el 26 de noviembre, no puede pasar de esta fecha, porque si logra pasar de esta fecha, vuelve a entrar en otro ciclo y va a ser muchísimo más difícil sacarlo. Como tú puedes ver en el programa que yo dije, estaba esa fecha, pero es que claro, toda la operación contra Maduro empezó antes. Empezó realmente en octubre y septiembre, cuando empezó Estados Unidos a mandar las tropas allí. Fue la preparación. La ejecución, bueno, pues la ejecución ya estaba visto para sentencia. Una vez que mandaron allí esa flota, no se iban a venir con las manos vacías, no tenía sentido. Entonces, utilizando la numerología en este caso, fue exacta, ¿no? Porque es imposible que sea tan exacta, ¿no? Porque decir después de esta fecha, y me parece además esa fecha, la que dijimos, es la que llegó el portaaviones este desde el mar de la China, o donde estuviera, en el Índico, me parece que estaba, y llegó precisamente ese día, el día que le habíamos dado a él de deadline. Entonces, pues en este caso, pues hemos estado aceptando no la numerología, sino la interpretación de la numerología, porque mira, numerología, todo el mundo puede hacer numerología. Yo te puedo decir a ti, tú eres un número 5, tal, 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 estás así aspectado. Pero eso yo no lo veo tan serio. Eso lo ves y que es una cosa. Eh, lo de la numerología, acuérdate que lo hemos dicho aquí otras veces, la numerología es el inicio de las matemáticas, porque no había matemáticas, había numerología. Hay gente que me corrige y me dice, no, no, no es el inicio de las matemáticas, es el origen de la aritmética. Digo, bueno, vale, como quieras llamarlo. No había ni aritmética, ni había geometría, ni había nada, ¿no? O sea, es el inicio, igual que cuando había la alquimia, los alquimistas, pues no existía lo que conocemos hoy como la química, física y química. Entonces, pues la numerología es lo mismo, es el inicio de la matemática. Entonces, basado en lo mismo, tú tienes que hacer un análisis, igual que harías un análisis matemático. La numerología es, de verdad, es parecido a las matemáticas, es como las matemáticas. Lo que pasa es que, bueno, yo se ha llamado numerología y yo siempre me está, porque trata de interpretar los números, que eso es algo que la matemática no hace. La matemática no interpreta los números que tengan un significado especial, pero sí lo interpreta la Biblia. O sea, la numerología no es que esté parte de la numerología de la Biblia, porque la Biblia es aproximadamente, cuando vamos a la antigüedad de la Biblia, diríamos, si los primeros 5 libros de la Biblia son los libros de Moisés, porque Moisés es el que hace la Biblia, pues aproximadamente Moisés es la época del faraón Ramsés, se supone que es como 1250 años antes de Cristo. Entonces, bueno, ahí es el inicio de la Biblia, 1250 años de Cristo, ahora estamos en el año 2026. Bueno, pues le añades otros 2000 años, digamos que la Biblia se empezó a escribir hace 3250 años. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando todo? La Biblia tiene mucha numerología, como hemos visto. Tienes el propio libro de los números, pues en el que se basan casi todos los cabalistas. Yo, como ya he dicho en otras ocasiones, yo estudié la cábala por 7 años, pero a mí la cábala me resultaba demasiado complicada, ¿no? Y después siempre te vas a encontrar con un escollo, que prácticamente tienes que saber hebreo para poder interpretarlo. O sea, era demasiado conflictiva y yo por eso nunca me he tirado por un lado que sea conflictivo. Yo lo que creo que los mensajes nos vienen claros, nos vienen claros. Y que sean fáciles de interpretar, si no para todo el mundo,
para ciertas personas y que los puedan hacer público. Cuando tú me das a mí unas cosas muy embarrulladas, yo siempre dudo de ellas. Manuel, durante tantos años que hemos estado haciendo este programa de códigos secretos, una de las cosas que más me llama la atención es este sistema numerológico. En la otra ocasión hablábamos de lo que mencionas ahorita, la gematria, los números que hay, el valor numérico que hay detrás de las letras y de la cábala. Pero aquí la pregunta surge, cada persona tiene un número. Tú varias veces has llegado a la conclusión que dices, bueno, puedes tener un número maestro, sacando la información, la decodificación de los números que te rigen. ¿Cómo esto es que tú lo has podido llevar a cabo? Que es sorprendente, como en este caso de lo que ha pasado con Maduro. Él tiene un número de destino. ¿Vivimos acaso en una matrix numerológica? Pues mira, hay quien cree que sí, que todo esto no es más que una matrix numerológica, pero puede ser una matrix de muchos tipos, o puede ser, como dicen, la propia matrix, o sea, que nada de esto sea real, ¿no? O sea, que estamos viviendo en un mundo de ficción. Pero a mí es que eso en el fondo me da igual, porque aunque esto sea una matrix, sea un mundo de ficción, pues todos tenemos asignados un papel. Y entonces, pues, tienes que jugar ese papel. Y la gente aquí sufre. La gente sufre mucho, sobre todo cuando vienen las crisis. Entonces, si es una simulación, pues bueno, pues la simulación es muy perversa. O sea, porque la mayoría de la población mundial, pues, no está en una situación agradable, ¿no? Hay países que están constantemente en guerra, que hay problemas por todas partes. Entonces, si fuera una Matrix, pues habría que ver quién la ha diseñado, ¿no? O sea, es como yo digo en uno de mis libros, bueno, basado en antiguos sabios, ¿no? Si esto fuera una Matrix, pues desde luego no hubiera sido diseñada por ese Dios que nosotros pensamos que es todopoderoso y bueno, ¿no? Si esto es una Matrix, pues ha sido diseñada por el diablo, ¿no? Porque es sangre constante. O sea, el mundo vive envuelto, ahora estamos otra vez con los tambores de guerra por todas partes. O sea, como yo te digo, el año 28, 29 y 30 van a ser años muy complicados, muy complicados, muy complicados, y van a traer muchos problemas, tanto a la economía como a las personas, como a los países, porque es un ciclo que se acaba totalmente en el año 28. Se acaba el ciclo este que conocemos, se ha acabado, se ha acabado. Y no es más realmente que una continuación de lo que pasó en el año 2008. ¿Me entiendes? 2008, pues todos nos acordamos todavía de esa crisis. Pues esto va a ser como, mira, yo estoy sacando ahora un libro, mi primer libro, que no es de ficción, que es un análisis de los ciclos de la historia, donde yo comparo los ciclos de la historia, pero son ciclos míos. O sea, estudié pues, los ciclos clásicos, Toynbee, Kondratiev, Strauss-Howe, y el último, muy interesante, de Rey Dalío, que ha salido hace poco, o sea, ahora mismo, cómo caen los imperios. Él se fija más en lo que es un ciclo de un imperio y eso. Yo me fijo más en lo que es el ciclo de la historia, pero basado en las personas. Y lo he sacado de la Biblia. Lo he sacado de la Biblia, precisamente del Génesis, el encabezado 47, versículo 11. Después de escribir toda la teoría y esa, se la pasé a ChatGPT. Y ChatGPT me dijo que la teoría era totalmente correcta y que nunca nadie había escrito los ciclos de la historia basados en la Biblia, en los ciclos bíblicos. Es la respuesta de ChatGPT, que nadie nunca ha hecho algo igual. Y mira si ChatGPT tiene información, dijo que no había nada. Y yo es que en el libro este pues analizo mi ciclo y lo comparo, pues como te digo, con el ciclo de la historia de Andreyev, el ciclo de la historia
de Charles Howey y por último, como te digo, con el de Rey Dalío. Y el mío es preciso en los años. O sea, yo voy hacia los años exactos y veo que hay 3 ciclos. Y basados en el Génesis, como te digo, ¿no? En el encabezado 47, versículo 11, que es el covenant, el pacto entre Dios y Abraham en favor del Estado de Israel, que vaya a ser su pueblo elegido. Pero para seguir siendo elegidos tienen que respetar ese pacto. Entonces, partiendo de ahí y utilizando, porque como estábamos hablando hace un momento, los números de la Biblia, pues aunque no los entendamos, tienen un significado. Es más, por ejemplo, tú te fijas que, como te digo, el Génesis encabezado 47 y solo está en la Biblia hebrea. En la Biblia cristiana no está. Está esa parte del Génesis, pero no numerada. No sé por qué cuando se hizo la Biblia católica cristiana no pusieron la misma numeración que en la Biblia hebrea. Me imagino que, bueno, sus ideas tendrían para no ponerlos, ¿no? Porque acuérdate que pues, la Iglesia mucho esto de los números, pero sin embargo el Nuevo Testamento está lleno de números. El más famoso es el 666, o sea, la Biblia todos son partes numerológicas que tienes que tratar de entenderlas, ¿no? Uno que entendemos muy fácil es el sueño de José de 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas. Bueno, ese es el ciclo que yo utilizo cuando te estoy hablando de la economía, cuando te hablo que muchos ciclos se van rompiendo. Y te digo, el ciclo del 2008, después el 2015, después 2022, al final de otro ciclo de 7, 2028, 2029, pues te viene otro petardazo, como te digo, y hay que estar preparado para eso. Pero eso venir, pues va a venir y va a ser una cosa pues a nivel mundial. Pero volviendo a mi método que me preguntabas, pues mi método es muy simple y basado en la Biblia, porque te hago eso no solo, mira, los ciclos, como yo los veo, de 4 a 7 es primero un ciclo corto de 28 años, 4 por 7, 28. Un ciclo intermedio de 56 años, 4 por 7 por 2. Un ciclo, el más peligroso e importante, que es el de los 84 años. Que ahí ChatGPT me decía que es increíble haber encontrado eso con la precisión, que es 4 por 7 por 3. Y es el ciclo que estamos viviendo ahora mismo. Es el ciclo de los 84 años, donde todo se está repitiendo. Y te explico. Alemania, 1933. Adolfo Hitler llega al poder. 84 años más tarde, en Washington, enero 2017, Donald Trump llega al poder. Me dirás, bueno, es que no vas a comparar a Donald Trump con Hitler. Y no los estoy comparando. Estoy diciendo que son personajes disruptores que cambian el mundo tal y como lo conocíamos hasta esa época. Trump ha cambiado la forma de ver el mundo, ha cambiado la forma en que Estados Unidos percibe el mundo. Es lo mismo que hizo Hitler. Estamos en la misma época y sigo con el ejemplo. En los años 30 en Europa era lo que se llamaba la Europa de los dictadores. O eras de extrema derecha o eras de extrema izquierda. No existía el punto intermedio. Ahora mismo, bueno, pues vamos a ver. Europa, extrema izquierda. Bueno, el personaje que interpretaba en esa época estaba Stalin. Extrema derecha, Hitler, Mussolini y Franco. Esa extrema izquierda de Stalin, ¿quién la interpreta ahora? Bueno, está muy claro, Vladimir Putin. Es el ejemplo más claro. El ejemplo de Hitler pues, lo representa Trump. Me costaba un poco encontrar quién sería Mussolini. Y después de darle muchas vueltas a la cabeza, y está muy claro que es Netanyahu. Exactamente, Netanyahu juega el mismo papel que jugó Mussolini en su época, porque el mismo tipo de guerras, el mismo tipo de amenazas.
ha venido a ocupar el puesto de Mussolini. Franco, bueno, pues tienes ahí a Orbán en Europa. Aquí, Latinoamérica, tenemos extrema derecha, Trump. Extrema izquierda, México. México, Lázaro Cárdenas. 84 años exactos después, Andrés Manuel López Obrador. El mismo ciclo, las mismas ideas históricas. Que si el petróleo, que si la tierra, que las mismas historias. Los personajes cambian. Las ideas no necesariamente cambian. El fascismo de los años 30 no difiere del fascismo que estamos viviendo ahora. Cambian las formas, pero en el fondo es lo mismo. Entonces estamos viviendo ese ciclo peligroso, como te decía, extrema derecha Trump, extrema izquierda Andrés Manuel, extrema derecha Milei en Argentina, extrema izquierda pues teníamos a Maduro, pero ya le hemos sacado de la película y ese país, bueno, aunque esté Delcy todavía, pero ya va a cambiar, ese país va a cambiar. Extrema derecha tenemos a Bukele, en fin, extrema izquierda pues tenemos a Petro. No hay moderación, se acaban de celebrar elecciones en Chile y llega la extrema derecha. Ya la gente no va al término medio, ya no hay término medio, ¿no? Tú te vas a España y tenemos pues una extrema izquierda que no se había visto desde el año 36 en España. Es más, España llegó a ese ciclo exactamente igual en el año 2020, con los 84 años después, que es cuando en España, en el 36, el gobierno del Frente Popular, el primer gobierno es un gobierno socialista, comunista, republicano, separatistas. En el 2020, en España, pues el gobierno es igual. Un gobierno de socialistas, comunistas, extrema izquierda y separatistas, republicanos, de todo. Es el mismo ciclo. Es exactamente el mismo ciclo. Es una de las conclusiones fundamentales que yo saco en mi libro al analizar los ciclos de la historia. Es que la historia no necesariamente se repite. La historia es como una espiral. Es como cuando Einstein hablaba de un tiempo circular, pues la historia es como una espiral que gira y luego vuelve. Y ahí es el ciclo que te digo de 28, 56, 84, 112 o 140 años. Esos ciclos se repiten, se repiten. Y lo que pasa que la historia, como te digo, no se toma venganza. La historia rinde cuentas. Rinde cuentas por lo que has dejado sin hacer. Heridas que no has dejado cerradas y ahí se quedan. Y entonces se revuelven cada 84 años y explotan. Explotan. Mira, a mí lo que más me preocupó de todo esto cuando analicé los ciclos es, yo llevo muchos años diciendo, el programa que se repitió el otro día de lo de Maduro, que fue hace 2 años, yo ya hablaba del año 28, 29 y 30, o sea, llevo hablando años y años sobre eso, de que esa es la época en que se rompen pues casi todas las premisas que nos mantienen, digamos, unidos en el sistema, y ahí viene. Pero me preocupó grandemente, me puse a estudiar los ciclos de la guerra americana, los ciclos de la guerra. Primera Gran Guerra, 1776, que fue, bueno, la guerra de la independencia, la guerra de liberación. 84 años después, justo, 1860, Abraham Lincoln gana las elecciones, comienza la guerra civil más sangrienta que ha tenido este país nunca. Hubo 500.000 muertos, de una población de 30 millones, o sea, murió gente, murió gente. Saltamos otros 84 años y nos lleva al año 1944, la Segunda Guerra Mundial, el envolvimiento total de Estados Unidos. Entonces el siguiente ciclo es 84 años desde el 44, que nos lleva al año 2028-2029. Por esa misma lógica de Estados Unidos, porque si Estados Unidos me dirá, bueno, pero Estados Unidos ha estado en Corea, ha estado en Vietnam,
pero no han sido guerras de ese nivel. Han sido guerras, pero se van con otros ciclos. Yo te hablo de los grandes ciclos: liberación, civil, Segunda Guerra Mundial. Esos son los ciclos. Que va a haber guerras entre medias, claro que va a haber guerras entre medias. Lo que yo te hablo es grandes guerras. Entonces, pues es difícil imaginarse una tercera guerra mundial, que no va a ser una guerra mundial como la gente puede imaginarse: China bombardeando Estados Unidos bombardeando China, a su vez a Rusia. No, van a ser localizadas en ciertos puntos, y ahí es donde se van a pegar de todo lo que tengan, ¿no? Y posibles escenarios, aunque puede aparecerte cualquier sitio por ahí perdido en África, yo qué sé, un sitio donde las grandes potencias puedan enseñar sus fuerzas. Entonces yo pienso el primer sitio posible pues sería el este de Europa. El este de Europa, igual que ahora estamos con Ucrania, bueno, pues que esto de Ucrania pues acabe más o menos arreglándose, que Rusia se quede con el Donbass, pero que en 2, 3 años pues Rusia diga, bueno, mira, pues ahora en vez de quedarme con el 20% del territorio de Ucrania, me quedo con el 100% porque es mío, porque Ucrania siempre ha sido mía, Ucrania nunca ha sido independiente. Es más, el gran imperio ruso empezó en Kiev. O sea, Ucrania no ha sido independiente hasta 1991 con la caída de la Unión Soviética, porque hacia entonces pues era parte de Rusia, de Ucrania. Entonces, bueno, que empezara ahí, no solo con Ucrania, sino que ya de paso Putin dijera, bueno, Lituania, Letonia y Estonia, que están al lado mío y también eran parte, pues me las quedo también. Entonces, esas sí ya son parte de la OTAN, 3 pequeñas repúblicas bálticas. ¿Entraría la OTAN en una guerra con Rusia por Lituania, Letonia y Estonia? ¿O la OTAN admitió a Lituania, Letonia y Estonia cuando estaba probada la debilidad rusa? Pero Rusia se ha ido rehaciendo de todo eso. O sea, la Rusia que pactó y que la Rusia de Yeltsin no es la Rusia de Putin 30 años después. Es otra Rusia. Es una Rusia que donde se les están despertando pues lo que ha sido siempre el pueblo ruso. El pueblo ruso siempre ha sido un pueblo orgulloso y un luchador hasta la muerte. O sea, Rusia ganó la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética. Fue la que más víctimas puso. De los 70 millones de muertos que hubo, 22 millones le corresponden a la Unión Soviética, a Rusia, porque fueron desde el año 41, junio del 41, cuando entra Hitler, Rusia, como habían firmado el pacto entre Ribbentrop-Molotov de no agresión, pues Rusia no estaba preparada, no se había armado lo suficiente. Creía que Hitler iba a respetar el pacto. Entonces, cuando llegó la invasión rusa el 22 de junio del 41, no estaban preparados. Entonces no tenían ni suficientes fusiles. Acuérdate que hay batallas como la de Stalingrado, en que mandaban a 3 de una vez. El primero con el fusil y 2 detrás sin fusil. Cuando le mataban al de delante, recogía el fusil y seguía adelante. Cuando mataban a ese, seguía el siguiente. O sea, eso es historia, no estamos inventando. Ese es el nivel de sufrimiento que tiene un país como Rusia. Entonces los rusos llevan peleándose aquí con esta guerra de Ucrania 3 años. Los europeos, si tú le dices ahora a un europeo, oye, que aquí vas a ir al ejército a luchar en Ucrania, te dice, anda, a mí no se me ha perdido nada en Ucrania, te vas tú a luchar allí. Porque ya es una mentalidad totalmente diferente. Y el ruso, pues ahora con todo este rollo de la guerra, pues le han vuelto a hacer una persona sacrificada y que sabe luchar. Oye, 3 años de guerra dan mucho de sí para aprender. Que te manden a un francés, o que te manden a un checo o a un español allí, y verás tú lo primero que quiere es escaparse. O sea, dicen, pues hay que desertar, deserto. Yo no me voy a ir a pegar ahí tiros ahora que me metan un bombazo esos por Ucrania o por Letonia o por Estonia. Que se me ha perdido. Si yo vivo en el sur de Europa, estoy muy lejos de ellos.
Entonces Europa se encontraría con eso. Sí, tendrían un ejército muy profesional de la OTAN, pero que bueno, sería un costo brutal para el sitio donde se desarrollaran, digamos, la guerra, que digo, pudiera ser en Ucrania. Ya más que le han dado a Ucrania, pues, le pueden seguir dando, pensarán. Otro posible escenario podría ser el Oriente Medio. El Oriente Medio que realmente, bueno, pues algunos países árabes dijeran, bueno, pues ya está bien con Israel y todo esto, y atacaran Israel, Israel respondiera y lógicamente Estados Unidos, aliado íntimo, pues tendría que responder. Esta sería una regla de consecuencias económicas muy grandes en el Medio Oriente, porque se destruirían miles y miles y miles de pozos petrolíferos. Sería una situación muy complicada. Pero ¿qué pasaría con eso? Que un tipo de guerra así podría beneficiar mucho a Estados Unidos, porque Estados Unidos pues, va a tener el petróleo de Venezuela, que si falta del Medio Oriente, ya tenemos el de Venezuela. El shale y el fracking, aquí ya no nos van a poner más pegas para que sigamos desarrollándolo. Y el sueño de Trump, que es buscar petróleo, drill, como él dice, en Alaska. Entonces, Estados Unidos, en una guerra ahí, pues saldría bastante beneficiado económicamente. No hay que descartar eso como posible punto para que ahí hubiera la bronca esta. Hermano.